Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ayuda a mantener limpio el Parque Metropolitano de Santiago, por eso si lo visitas llévate tu basura y deposítala en los contenedores habilitados a lo largo del recorrido. Recuerda no botar mascarillas al suelo, guárdala o deséchala donde corresponda. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos con la segunda parte de este panel de día viernes. Con nosotros Francisco Undurraga, diputado de Bópoli. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Y Pepe Aut, diputado independiente. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, buen día ambos. ¿Se sienten más tranquilos después de haber votado ese IFE con vitamina que salió ahora? Pero eso ya fue hace varios días, lo que votamos. No, pero es que ahora fue... se están viendo los efectos, porque yo imagino que lo que importa no es cuando se vota, sino que cuando llega, ¿no? Claro, ahora todavía no llega. Todavía no llega, sí. Para ser práctico. Demorará. Pero va a llegar. Entiendo yo, en una semana más empieza a llegar. Sí. ¿Qué otro tipo de... ¿Hay todavía otro tipo de cosas que están viendo justamente de este tipo de ayudas que sean directas, que sean masivas, que tengan la posibilidad, más aún ahora que ya está en cuarentenado en términos de confinamiento buena parte del país, toda la región metropolitana, y por lo tanto vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que preguntar, bueno, cómo se activa esta posibilidad desde la logística, desde lo que se necesita para que se siga confinado, digamos? Sí, bueno, la más importante es la que se votó ayer. No ha terminado su tramitación porque hubo una indicación que se votó como admisible, aunque era inadmisible, y luego se aprobó. Me refiero al paquete referido al estímulo al mundo PYME. Y se tratan de un poco más de 2.000 millones de dólares de transferencias directas, en verdad, son bonos directos de 1 millón de pesos y 1.200.000 para cuando se trate de mujeres, de personas naturales o jurídicas que tengan ventas bajo 25.000 UF, es decir, derechamente PYME, bajo la sola condición de tener iniciación de actividades hasta marzo de 2020 y tener a lo menos un par de ventas durante 2020 y 2021 o tener algún trabajador contratado. Se estima del orden de 820.000 beneficiarios. Y además hay un bono adicional de hasta 2 millones para las mismas empresas, pero en los rubros más afectados, la gastronomía, la cultura, el turismo, etcétera. Hay un catálogo de actividades que han sido muy afectadas por la pandemia y que van a tener un adicional. Y además un refuerzo para pagar cotizaciones sociales para aquellos que tienen su relación laboral suspendida, porque claro, la suspenden por falta de recursos, porque no han entrado ingresos y no pagan las cotizaciones sociales, y eso inhabilita a las empresas por lo demás para hacer un conjunto de cosas, porque naturalmente es una exigencia pagar las cotizaciones sociales. Entonces hay un subsidio primero y luego hay también un anticipo solidario para que se puedan pagar esas cotizaciones, además de ciertas modificaciones al famoso FOGAPE, modificaciones que normalmente discutíamos mucho con Roberto Fantuzzi y que se, digamos, son modificaciones que tienden a hacer regresar el FOGAPE a su espíritu original, más bien focalizado en el mundo PYME. Sí, ¿cómo estás viéndolo tú esto, Pancho? Bueno, la verdad es que primero decir que lamentablemente coincide, digamos, con una nueva proceso de restricción a la gente hoy día. La gente va a ser ayudada a través de estas ayudas. Lo que pasó, estoy con un eco más o menos, perdón, ¿me pueden narrar? Sí, pero se escucha relativamente bien.
Ya. Lo que sí ayer, en una bien intencionada indicación del Partido Comunista, y tengo que decir bien intencionada, agrega gente que hoy día no está en ningún tipo de registro, que son las personas, que son los feriantes, y solo va a llegar a los feriantes en la medida en que las municipalidades le puedan hacer llegar al Ministerio de Desarrollo Social la patente de feriante. Eso va a demorar mucho el trámite, lamentablemente, con lo cual las ayudas a las pymes van a quedar rezagadas por un rato. Sí, y eso es algo ¿dónde debiera concentrarse esa información? ¿Quién debiera tener esa información? Lamentablemente esa información la tienen las municipalidades. Además, la indicación dice que solo se le dará si el feriante tiene patente municipal en 2 municipalidades distintas, solo se le pagará por una, obviamente. Pero lamentablemente hay que mandar oficio. Estuve conversando ayer con el ministro de Hacienda. Hay que mandar oficio a las 300 y tantas municipalidades para que a su vez ellas envíen el listado de quienes están que tienen esta patente especial de feriante. Sí. Cierto, Pancho, pero eso retrasa el acceso de ese grupo a los beneficios. Evidente, pero hay que publicarla, porque digamos las cosas como exactamente son. Más o menos la mitad de los feriantes tiene iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, y la otra mitad solo tiene patente municipal. Y lo que se agregó ayer fue que aquellos que tenían patente municipal al día también pudieran ser beneficiarios, pero por supuesto no va a tener el automaticismo, la automaticidad del resto del mundo PYME, porque importa la información que no está en el Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto los municipios van a tener que informar, luego van a tener que hacer el cruce, porque muchos feriantes tienen patentes en 2 o 3 municipios, en fin. Pero es mejor que les llegue el recurso, aun cuando se demore, a que no les llegue ningún recurso. Pero eso es indudable, si nadie está poniendo en duda aquello. Qué bueno que estén tan de acuerdo. Ahora déjame preguntarte, Pancho, aprovechando que estás aquí, ¿qué significa esto de que en un momento dado, según salió en los medios, dentro de Chiribano aparentemente hay un rechazo o hay una reticencia a que se produzca una extensión del estado de excepción? Incluso la UDI había amenazado con rechazar esta extensión. ¿Cómo está avanzando eso? Porque tiene que tomarse una decisión ahora. Bueno, es una discusión que se tiene que producir en los próximos 15 días en el Congreso. Sí. Tiene fecha término a final de mes. El estado de excepción, el presidente evaluará en su mérito si quiere renovarlo o no quiere renovarlo. En esta ocasión tiene que pasar por el Congreso para pedir la autorización del mismo. Hay que decir además que esto no va a una comisión determinada, sino que va directamente a la sala. Nosotros estábamos conversando con el ministro Osa que sería altamente conveniente que se hiciera una sesión especial antes de enviar el decreto para que sea ratificado por la Cámara de Diputados, en el cual se discutiera el tema y se viera la temperatura del agua. Aquí hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Desde luego, y la posición de Bópoli es que aquí tiene que primar, digamos, el tema de la pandemia. Sí. En segundo lugar, sí reconocemos que hoy día los estados de excepción y las restricciones a la libertad en la práctica no han sido muy satisfactorios en el combate a la pandemia. Sí, pero déjame hacerte una pregunta ahí, Pancho. Cuando uno a veces cuestiona y cuestionó el estado de excepción cuando partió, cuando había menos casos, había una situación que estaba empezando a desplegarse en términos de estrategia. Pero después de que esa estrategia ha tenido altos y bajos y ha tenido montones de bolsones que han significado, bueno, la cantidad de muertos que nosotros tenemos, la cantidad de contagios que tenemos, este nuevo rebrote que hay, donde se aplican confinamientos muy duros, como son los confinamientos totales a las regiones, etcétera, parece como un contrasentido de que eventualmente vayas a
en estas mismas condiciones el estado de excepción no siga? ¿En qué te afecta extra el estado de excepción? No, yo creo que aquí el confinamiento en las casas claramente no ha resultado. Ahora vamos a tener un apoyo adicional, que son estas medidas económicas, tanto para las personas como para las pequeñas empresas, que a lo mejor hacen de que efectivamente la gente se quede confinada. Porque el problema aquí es que al menos en la región metropolitana, sí o sí, igual se mueven 3 millones de personas todos los días. Sí, eso es verdad. Pancho. Sí, dale, Pepe. Pancho, yo quería preguntarle a Pancho primero si el gobierno ya tomó una decisión. Porque, no la ha tomado. Porque primero, para que se discuta, tiene que haber una proposición de extenderlo. Y tiene que defender esa posición de extenderlo. Es decir, que tengamos claridad absoluta cuáles son las medidas que se contemplan y cuáles de ellas son imposibles sin estado de excepción y cuáles no dependen del estado de excepción. Y obviamente tenemos todos que enfocarnos a que aceptamos como necesarias determinadas medidas que solo son posibles con estado de excepción. Bueno, tendremos que aprobar su prolongación. Ese es el punto que yo hacía. Digamos, si tú vas a aceptar los confinamientos que estamos hoy día teniendo, ¿cómo no vas a aceptar la plataforma que te lo permite? Digamos? Claro. Sí, pero el problema no es que Francisco Undurraga lo acepte o no lo acepte, estimado. El tema es si la gente lo acata o no lo acata. Bueno, es que eso tiene que ver con otras cosas. Pero eso tiene que ver con otras cosas. Eso tiene que ver con dos variables que son bien interesantes. Ayer, conversando con la doctora Claudia Cortés, me dijo, mira, da la impresión de que los únicos que realmente están confinados son las Fuerzas Armadas y Carabineros en la noche, porque resulta que no aparecen ni fiscalizan ni se ven por ninguna parte. Evidente. Y eso, evidentemente, si es que vas a obligar a un confinamiento a una determinada hora o vas a hacer algún tipo y no hay fiscalización, bueno, entonces no funciona la medida nomás. Bueno, por eso vamos a estar atentos a lo que el presidente de la República, a través del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, propongan en relación a este tema. Yo creo que lo que sí hay que defender y si es que eso es bajo estado de excepción, es que trabajen en conjunto los hospitales públicos con los privados y que se pueda forzar a los privados, digamos, a recibir a más gente que esté en condiciones de entrar a las UTI. Ahora, no es muy un aliciente muy grande para eso, que me parece de toda lógica, Pancho, el que te despidan a un gerente general por haber recibido demasiados enfermos de FONASA en una clínica como la Clínica Las Condes, ¿no? Querido Fernando, yo no lo voy a defender, de hecho lo conversamos la semana pasada, sí, y estoy absolutamente en desacuerdo con esa medida. Sí, tú fuiste muy duro en eso, sí, claro. pero tú comprenderás que ahí hay un símbolo, un signo de algo que necesita ser abordado, ¿no? Pero evidentemente que sí, pues. Absolutamente. Evidentemente Pero ese es el elemento más fuerte, creo yo, de las medidas que solo son posibles con estado de excepción. Claro. Bueno, pero veamos cuáles son las condiciones que se fijan del estado de excepción del sistema sanitario, porque si el Estado central pierde el control y la capacidad de imponerle al privado que se meta bajo la lógica de protección general frente a la pandemia, estamos fritos. O sea, si pierde esa condición, porque cuarentena y demás hay un debate sobre su eficacia, pero el elemento de control público de la respuesta global del sistema sanitario es una cuestión que nadie discute. Entiendo yo, Pancho, ¿no? No, por supuesto. Yo no lo voy a discutir y la voy a apoyar. Oye, y Pancho, se inició el proceso de cicatrización un poquitito de la herida post cuenta pública o no? ¿Está más tranquila? Parte de la UDI, se estuvo parte de la UDI. Digamos, sí, ¿está más tranquila la coalición de gobierno o todavía quedan esas brasitas que cuesta que...? Bueno, todavía quedan esas brasas. Ayer a propósito del tema de los feriantes, también votaron distinto al gobierno, digamos. Sí. Pero está bien, mira, si esto se va a pasar y evidentemente, además porque según nos hemos enterado por la prensa,
una porción bastante importante de los diputados de la UDI van a votar a favor o votarían a favor del matrimonio igualitario. Así que, y vimos, digamos, a la ministra de Desarrollo Social pasearse con el alcalde de Las Condes explicando el IFE. Sí, ahí hubo, yo entendí ese gesto, para serte franco, no sé si comparten conmigo, como una suerte de desagravio después de haber sido considerado Lavín el principal afectado por la proposición del matrimonio igualitario. Bueno, resulta que aparece como el único alcalde que apoya una idea que está grandemente aplaudida. Absolutamente. Ahora, violando todo principio la ley de campaña, digamos. Y de prudencia mínima, porque cuando el alcalde Lavín dice seguiré siendo alcalde hasta el fin de junio, pues está bien, es alcalde legalmente, pero también es candidato presidencial legalmente, y entonces tiene dos legislaciones que lo rigen: la legislación que limita la intervención electoral en campaña, y evidentemente que no son dos personas, es el mismo alcalde el que es precandidato presidencial en la primaria. En consecuencia, con toda legitimidad, sus competidores pueden decir que hubo una intervención. Yo creo que Contraloría va a ser clarísima al respecto. Sí, yo lo entendí, para serte franco, lo entendí como, el presidente se pega al discurso y no sé si se habrá dado cuenta inmediatamente o después, para los efectos prácticos lo mismo, hay un perjudicado mucho más que los otros, y bueno, a ver, pongámonos creativos, ¿cómo podemos compensar un poquitito a Joaquín por este asunto? Pero mira, qué bueno, Carla, anda tú con él a entregar este IFE que es bastante más poderoso y que todo el mundo aplaude. Oye, Fernando, pero aquí también en el sectores más conservadores de Renovación Nacional quedó la misma tole. La diferencia es que Renovación Nacional supo submarinear mejor esta situación. ¿Qué tipo de tole quedó ahí? Porque Mario... Hay una bancada evangélica ahí, pues. Sí, pues. Sí, claro, hay una bancada evangélica, pero esa bancada evangélica no afecta necesariamente al candidato. Yo no sé si esa bancada evangélica va a votar por desborde, para serte franco. Bueno, oye, pero en el fondo yo vi diputadas de exigirle hablar con el ministro Belolio con lágrimas en los ojos por esta traición, pues. Sí, es verdad. Sí, y digamos que ustedes lo limitan a la bancada evangélica, pero la verdad es que más de la mitad de Renovación Nacional es tan conservadora o más que los más conservadores de la UDI. No hay una división entre UDI y RN como si unos fueran conservadores y otros fueran liberales. Estoy de acuerdo también. Hay gallos de RN que debieran estar en la UDI y viceversa. Pero, querido Pepe, a lo que yo iba era lo siguiente: entonces, ¿es la decisión de apurar un proyecto el que perjudica a un candidato, o la sobrereacción de sus propias huestes las que finalmente terminan perjudicando al candidato? Obvio que es lo segundo, porque francamente considerar como un atentado una decisión pública, por lo demás no va a afectar a la Iglesia seguirá considerando matrimonio aquel que se realiza entre personas de distinto sexo, es su decisión, pero el Estado tiene que tratarnos a todos por igual, y esa cuestión tan decimonónica de reaccionar defendiendo como si el matrimonio laico estatal fuera una cuestión religiosa es muy atrabiliaria y pone a la UDI muy por detrás de sus electores. Yo tuiteaba el otro día, ¿quién está representando a 2 de cada 3? Y lo digo bien, 2 de cada 3 personas que se identifican con la derecha está a favor del matrimonio igualitario. Y será el puro Pancho Undurraga que representa a esos contenidos. Es mi manager, mi jefe de campaña, grande jugadores. No, pero en tu mismo partido yo imagino que eso es también bastante extensivo, Pancho, incluyendo tu candidato presidencial. Bueno, evidentemente está dentro de las cosas, de las banderas por las cuales nosotros nos formamos como partido. La tolerancia y que cada uno pueda generar su propio proyecto de vida, evidentemente en respeto al entorno, pero aquí no hay ni irrespeto a nadie,
si las personas quieren, digamos, quererse y vivir juntas. Tienen que tener los mismos derechos y los mismos deberes de todos los seres humanos. Incluyendo la adopción homoparental, digamos. Pero eso de todas maneras, pues vamos a dejar a los niños en el Sename. Claro. No, por Además, eso te digo. Oye, no nos puede pasar con el matrimonio igualitario lo que nos pasó con el divorcio, de estar como 15 años desfasado de la ciudadanía. Es cierto, la ciudadanía hace 10 años era reticente, pero hoy día 3 de cada 4 chilenos favorables al matrimonio igualitario y más del 60% favorable a la adopción homoparental, porque pone por delante el derecho de los niños a tener un entorno familiar adecuado. Entonces, que el Parlamento esté tan disociado respecto de la gente en estas materias es bien inexplicable, fíjate. Oye, yo insisto con mi campaña, pero ahí desde Revolución Democrática hasta la UDI, en el Senado son los guardianes de la moral y la buena costumbre, entre comillas. Efectivamente, ha estado estancado ese proyecto desde que ya, ¿cuánto? 2 años hay. Bueno, el de filiación, el de adopción homoparental, está en el Senado también, pues. Claro. Pero No somos tan- ¿por qué, Pepe, te paraste lo que voy a decir? ¿Está desde cuándo está? ¿Qué acontecimiento hubo ahí que gatilló que se parara? Mira, no son acontecimientos, son resistencia soterrada. Como nos pasó, fíjate, con la ley del límite a la reelección. Nosotros aprobamos y, ¿sabes? Estuvo 6 años durmiendo. Solo despertó después del estallido. O sea, tuvo que tener un remesón tremendo el Senado para revivir el proyecto y claro, y salió en un par de meses, con mucha presión nuestra, por supuesto. Incluso los senadores creyeron que habían aprobado algo que no les afectaba, ¿te acuerdas tú? en el mayor fiasco legislativo de nuestra historia. Pero el Senado normalmente actúa así, como una corporación conservadora, que los temas que no quieren mojarse, los meten, les ponen desacelerador, los meten en un armario. Y eso independientemente de quién lo presida, independientemente de ese tipo de cosas. Sí, porque es inexplicable. Adriana Muñoz, yo sé positivamente, era ferviente partidaria y sin embargo no logró retomar un ritmo legislativo que llevara a votar un proyecto que tampoco tiene tanta sofisticación y ya está en condiciones de ser votado. Sin embargo, ahí está durmiendo debajo de otros, y por eso era tan importante la decisión que tomó el presidente de ponerle urgencia. Pero yo estoy con Pancho en el sentido de que hay muchos otros proyectos que sin que el gobierno le ponga urgencia son tramitados. Ahora, yo entiendo que el presidente le puso suma urgencia al proyecto. Eso significa de alguna manera que tú tienes días y no meses. Claro. 15 días. Claro. Y por lo Pero tanto, aquí hay un problema, Fernando. Aquí que hay un cumpla el problema Senado, igual. porque ¿cuál es el problema, Pancho? Finalmente quien pone el ritmo dentro de las comisiones son los presidentes de las comisiones, de las mismas. claro, Y aquí no nos hagamos el leso. Este proyecto que está en Constitución durante 3-4 años y más el de matrimonio igualitario y el mismo proyecto de adopción homoparental que también está en la misma comisión, ahí está durmiendo, pues. Entonces yo quiero ver que el próximo martes lleguen con los dientes limpios, con los anteojos bien limpios a trabajar sobre este tema, pues. ¿Y quién es el presidente de la comisión? hoy día Pedro Araya. Pedro Araya, sí, correcto. Y suele ocurrir, Fernando, que los presidentes van tirando para la cola los proyectos respecto de los cuales no quieren mostrar su votación, no quieren tener que optar. Entonces los Perdona, van tirando para la a cola. ver si te entendí bien, Pepe. Lo que estás diciendo tú es que, voy a poner con nombre y apellido el ejemplo. Si Pedro Araya no quiere no quiere que se sepa cómo va a votar, él toma la decisión de postergar la vista de ese proyecto. Eso es Evidente, pues. Eso
Eso es lo que ocurre en la práctica. O sea, pero es así de personal. Es así de personal. Y al revés también. Cuando asume la presidencia alguien que está enfocado a favor de un determinado proyecto, sale al tiro. Lo pone en tabla y tiene él atribuciones para apurar ese trámite. Pero Fernando, si piensa que la reforma a la previsión que salió de la Cámara de Diputados hace más de un año y medio, 2 años, resulta que le ha puesto el gobierno 20 veces urgencia, claro. Las mismas 20 veces que no se ha visto, pues. Claro. Por eso somos colegisladores. En la práctica tú requieres de ambos, para, como el tango, para bailar. Para bailar. Sí, ahora, interesante eso porque me parece un extraordinario material para discutir. No sé si es que se tiene lugar en las facultades que se les entregan al Parlamento en una discusión constitucional, digamos, pero o son normas que se ejercen en otra instancia, pero me parece a mí que el que tenga una persona el poder de dilatar durante años algo porque solamente está preocupada de que no vean la forma en que tiene que votar, es casi me parece a mí, para serte franco, una distorsión grave del proceso democrático. Efectivamente, hay una distorsión, Fernando. Mira, suele ocurrir que nosotros galopamos para aprobar un determinado proyecto en la Cámara de Diputados y luego llega al Senado y el Senado lo ignora, incurriendo a mi juicio en notable abandono de deberes, porque el Senado está obligado a tramitar aquello que la Cámara de Origen le entrega, y sin embargo eso no ocurre, y la ley orgánica no está definida de manera impositiva, es decir, no hay sanción, si tú quieres, para 6 años de demora inexplicable en la ley. Y yo me felicito por lo que ocurrió, además, a propósito de esa ley, del límite a la reelección. Y tantas otras, O sea, te podría hacer un listado gigantesco de leyes que nosotros aprobamos, incluso celebramos con regocijo su aprobación en la Cámara y que están allá durmiendo. Bueno, Pancho? es de esperar que haya un remesoncito en ese sentido, en esto hay tanto en juego, digamos, no solamente elecciones ad portas, sino que también decisiones que van a generar un nuevo mapa de la institucionalidad nacional, que de pronto habría que considerar, por ejemplo, esto que yo lo he escuchado varias veces decir, que en el Senado las cosas se trancan, pero no con tanta claridad las razones de por qué. Todo esto apunta, obviamente, en favor de la Cámara Única, que es por lo demás la tendencia mundial. Bueno, no conozco, a eso es lo que me refería con las posibilidades que haya una institucionalidad constitucional distinta, digamos. Claro, en la no medida conozco que un país que haya evolucionado desde una cámara a 2 cámaras. Conozco varios que han evolucionado en las últimas 2 décadas desde 2 cámaras a 1. Por supuesto, estableciendo, tienen que cambia de conducta a la Cámara Única, porque ¿qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados, Fernando? Muchas veces no se resuelven las cuestiones bien porque se dice, no, si total se arregla en el Senado. Pero si no está el Senado, tiene que arreglarse en el propio trámite de la Cámara, es evidente. Sí. Bueno, muchas gracias a Pepe Out, gracias Pancho Undurraga, cuídense, nos vemos la próxima semana. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao, Pepe, cuídate. Chao. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave, me escucha.